Hola chicas, estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, ¿verdad? Entendemos por incertidumbre es que no sabemos qué va a suceder, si no tenemos la seguridad de que algo vaya a ocurrir de la manera que nosotros pensamos o necesitamos. O sea, si hay algo que hoy nos define nuestra identidad, es la incertidumbre. La identidad va cambiando. Nuestro yo termina siendo un resumen de los cambios que sufrimos día a día, de las ambigüedades y la manera que eso en lo más íntimo nos está modificando. Yo, por ejemplo, crecimos pensando que si estudiábamos o nos preparábamos o hacíamos carrera, podíamos tener asegurado nuestro futuro. O si teníamos una alcancía y juntábamos las moneditas, a fin de año podríamos comprarnos lo que quisiéramos. Entonces, nada de esto en este momento se cumple. Por eso es que el piso que conocíamos antes ya no está. Y en este momento nos está definiendo la incertidumbre. ¿Cómo hacer para tomar decisiones sabias que nos den tanta seguridad, que nos genere una identidad sólida, confiada, feliz? Acompáñame a buscar la séptima columna de la sabiduría en Santiago 3:17. Ya estamos terminando con nuestro estudio. Dice en Santiago 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, benigna, eh, llena de misericordia y de buenos frutos, y ahora está sin incertidumbre ni hipocresía. Ahora tenemos que levantar la columna de la integridad. Sabiduría sin incertidumbre viene de la palabra adiácritos, que significa imparcial, ecuánime, que tiene unidad de mente. Es lo opuesto a estar dudando. Incertidumbre sería falta de seguridad acerca de algo, especialmente cuando crea una inquietud. Te sucede cuando te basas en la sabiduría de este mundo. Estás presionada. Me cambio de lugar, me cambio de trabajo, me cambio de iglesia. Estás moviéndote de alguna forma tan distinta, porque cuando no tenemos la sabiduría de Dios, vacilamos, dudamos. Ahora dice, ni hipocresía, que viene de la palabra anupócritos, que significa sin fingimiento, sincera, genuina. ¿Qué quiere decir? De una sola pieza. Tener decisiones siendo honesta. Ahora, ¿sabes? En 1 Samuel nos relata la historia del primer rey de Israel, que por tomar decisiones sin consultar la sabiduría de Dios perdió su reino, perdió la bendición y perdió la paz. Ahora, esta historia para mí me enseña por contraste cómo buscar la sabiduría de lo alto para decidir correctamente. En 1 Samuel, capítulo 12, versículo 24, nos da la primera clave. Solamente dice, temed a Jehová. O sea, primera clave es depende de Dios. Porque temer quiere decir, es una actitud que reconoce la sabiduría de Dios y descansa en esa dirección. El primer paso está en desear conocer la voluntad de Dios para tomar buenas decisiones. ¿En quién confías? Para que te dé un consejo. Miren, chicas, hay que hablar con Dios, que es el único que toma decisiones sabias. Segundo lugar, 1 Samuel 13:4 dice, y todo Israel oyó que se decía Saúl atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Miren lo que pasa cuando no tomamos decisiones sabias. Así que la segunda D sería determina hacer solo su voluntad. ¿Entienden? Determina hacer solo su voluntad. Decirle, Señor, no sé qué hacer, pero quiero saberlo. Le estamos pidiendo a quien conoce todo acerca de nosotros. Un tiempo yo estaba empecinada con algo, y oraba.
Pero el Señor me ponía una y otra traba y no sabía, Señor, por qué. Lloré por conseguir eso, les digo, hasta que dije, Señor, voy a poner mi deseo en el freezer. Y si es tu voluntad, voy a ir al freezer y lo voy a encontrar. ¿Saben que no lo encontré? El Señor me mostró. Yo tengo que decir, Señor, yo quiero lo que tú quieres, solo lo que tú quieres. Tercer paso. La historia cuenta en este momento que Saúl trataba de atacar a los filisteos, pero su pueblo estaba temblando, escondido en peñascos, en rocas, en cisternas. Así que acá vamos a ver, la tercera cosa es desactiva la incertidumbre, las presiones, lo que te siembran dudas. La presión externa que pueden ser tus amigos, las circunstancias, cuando la gente te pone la mano en el hombro y te dice seguí adelante, solo para agradarte. Decile, no quiero que me quieras agradar, quiero conocer la voluntad de Dios. Y la presión interna, cosas que he pasado yo, les cuento por mis propios temores. Estando en una ciudad, tenía que hablar a un grupo de mujeres, de chicas, y al día siguiente, y yo había llevado un mensaje y sentía que Dios me decía, no dejes eso, da el otro que te di hace tiempo, y no lo recordaba. Busqué en la computadora, no lo tenía, solo encontré el Power. Como era muy tarde, digo, bueno, mañana pongo el despertador y lo repaso. Resulta que no sonó el despertador. Llegamos allá, digo, bueno, me voy a guiar por el Power. No había luz. Entonces dijo, Señor, estoy bloqueada. ¿Qué voy a hacer? Y el Señor me dijo, habla, yo te diré lo que vas a decir. Realmente, chicas, abrí mi boca y no era yo. Sentí que el Señor hablaba por mí y allí me di cuenta, Dios te bloquea muchas veces para mostrar su poder. Cuarta cosa, descansa en sus tiempos. Si ustedes leen la historia, siguen leyendo el primer capítulo, Samuel capítulo 13:8 dice que él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Acá hablo, ejercita la paciencia cuando estás buscando la voluntad. No hay un versículo que diga, pedid y se te dará de inmediato. Las pausas de Dios son importantes en su plan. Es vivir confiadamente esperando la voluntad, lo que Dios hará a favor nuestro. Es evitar adelantarte al propósito de Dios. No trates de resolver solo el problema. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es omnisciente. Él sabe cuál es el tiempo que necesitas o estarás lista para recibir la respuesta. Quinto, domina tus impulsos. Al ver que Samuel tardaba, enseguida Saúl hizo un sacrificio, pero Samuel llegó. Dile, enséñame a hacer tu voluntad. No se trata de saber tu voluntad, sino de hacerla. ¿Sí? Así que domina tus impulsos. Espera el tiempo de Dios. Sexto, descubre tu hipocresía. Ustedes saben que en el capítulo siguiente, cuando Dios le dijo a Saúl que vaya y destruya todo lo que era del enemigo, él dejó lo mejor de las ovejas y de las vacas. Cuando llega Samuel, el profeta, le dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel le dijo, ¿y qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que oigo? Miren, chicas, hay ruidos en nuestra vida que son los pecados que tenemos y no reconocemos. Por esto es que Dios no puede mostrarnos su voluntad. El trabajo más grande que tenemos para saber su voluntad no es externo, es interno, no es público, es íntimo. Si sos sabia, serás genuina, auténtica. ¿Estás consciente de tus debilidades y no intentas ocultarlas? No decirlas es la marca de las personas sabias. La Biblia dice que la verdadera sabiduría es sin hipocresía, es directa. Proverbios 28:13 dice, quien esconde su pecado no
prosperará. Cuando comienzas a decirle a la gente tus debilidades, te digo que no se van a sorprender, porque la única persona que no la sabe sos vos. Entonces, sé honesta, quita el pecado de tu vida si quieres dirección. Ahora, ¿cómo tomar decisiones sabias? Dice el Salmo 25, 12 y 13. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Por último, disfruta de la paz. Séptimo lugar, las decisiones de Saúl rasgaron su reino y quitaron su paz. Pero cuando tú en su sabiduría, la sabiduría de Dios, decides, puedes esperar tranquila. Dios no prometió darnos en ningún momento en particular. Él se deleita, le digo, al ver cómo cambiamos de la duda, del temor, de la incertidumbre, a confiar en Él. Sus demoras tienen ese propósito, enseñarnos a confiar. No avances hasta que no tengas una dirección clara. La Biblia es la mente de Dios impresa. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Paz es estar unida a Dios. Y cuando tengo paz es que estoy en su respuesta. Terminando. El origen de tu decisión determina el resultado. Si tu decisión se origina en la sabiduría de este mundo, estás como estás. Y es el subproducto de haber abrazado una sabiduría errónea. La sabiduría del mundo produce modos de vida realmente equivocados. Por eso, si tu vida es un desorden, decirles, soltá esa sabiduría. Hay esperanza cuando abrazas la sabiduría de Dios. Y me encanta porque termina el versículo 18 de Santiago diciendo, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Todo lo que decidas en Él está impregnado de su palabra, va a ser sabiduría de Dios. Quiero que digas, hoy Señor, mi vida está en tus manos y mi decisión es tuya. Que así sea. Amén.